¿Te ha pasado alguna vez que te cuesta memorizar o retener la información que estudias? Puede que te hayas encontrado con dificultad para comprender algunos datos, o que avances muy despacio porque no sientes la certeza de haber aprendido de verdad lo que acabas de estudiar. No sientes seguridad sobre lo que sabes y piensas que, en cuanto pases al tema siguiente, se te olvidará todo lo anterior. Por eso terminas por estudiar mucho, pero no siempre obtienes los resultados que te hubiera gustado. Quédate hasta el final del vídeo y sabrás cómo acabar con esos problemas. ¡Empezamos! Muchos alumnos a la hora de estudiar se centran en adquirir conocimientos, en introducir toda la información en su cerebro, pero son muchos menos los que se acuerdan de tratar de rememorarlos después. Aprender no es solo guardar información en tu cabeza, sino también evocarla y darle uso en el futuro. Es lo que harás en el examen y necesitas pasar por ello cuando estudias. Además, poner a prueba tus conocimientos te dará una visión clara de cuánto sabes. También hay que tener en cuenta los métodos que utilizas para estudiar. En este vídeo te voy a dar 7 consejos y trucos para almacenar y extraer información de forma eficaz y así mejorar tu capacidad y rendimiento intelectual. Di adiós a la chapatoria. No estudies memorizando. Quizá este es el error más clásico. Abres el libro, te postras frente a él y simplemente lees y relees todo lo que pone, tratando de meterlo en tu mollera tal como está escrito, para vomitarlo en el examen con las mismas palabras, puntos y comas. Tiene un gran problema y es que realmente no estás aprendiendo, solamente estás almacenando información de una manera superficial y a corto plazo. En cuanto te cambian un poco las preguntas, lo enfocan desde otra perspectiva o te hacen razonar, no sabes cómo responder. Lo has vivido, ¿verdad? Y no pienses en recordarlo en el futuro. En cuestión de semanas lo habrás olvidado prácticamente todo. Estudiar así es poco efectivo, estresante, repetitivo y aburrido. Por eso, no lo hagas más. Comprende lo que estudias. Esta es la alternativa. En vez de embotellarlo todo para derramarlo sobre el examen, trata de entenderlo. Si lo puedes comprender al detalle, será más difícil olvidarlo, e independientemente de la forma en que te lo planteen, encontrarás la manera de responder correctamente. Para alcanzar una profunda comprensión, haz lo siguiente. Reflexiona sobre ello y hazte preguntas al respecto. Al hacerlo te surgirán nuevas dudas y cuestiones. Trata de responderlas. Trata de deducir las respuestas a esas dudas utilizando tu intuición y la información que ya conoces. Establece conexiones entre el dato concreto que estás estudiando y el resto que completan cada tema. Entiende cómo se relaciona entre sí todo el contenido de la materia. Si el material original te resulta confuso o complejo, busca otras fuentes para contrastarlo. En Internet puedes llegar a otros libros, portales web o apuntes de otras universidades o institutos, en los que encontrar explicaciones más claras. Detenerte un poco más en esta fase del estudio te ahorrará mucho tiempo después. Usa tus propias palabras. Frecuentemente te encontrarás con explicaciones confusas y complejas en el material escolar. No importa qué palabras se utilicen, tú, al crear tus apuntes, escríbelos con las tuyas, con las que usas para comunicarte en tu día a día. Esto tiene dos claras ventajas. Por un lado, podrás leer mucho más rápido tus apuntes si están escritos en un lenguaje que utilizas a menudo, que te resulta sencillo y que entiendes a la perfección. Por otro lado, te verás en la obligación de comprender lo que estás estudiando, de lo contrario no serías capaz de traducirlo a tu vocabulario. Cada vez que veas que tus apuntes se parecen mucho a lo que pone en el libro y difieren bastante de tu forma de expresarte, detente. Es señal de que no estás comprendiendo el tema como deberías. Haz esquemas. Los esquemas son una herramienta verdaderamente útil. Los libros de texto están repletos de palabrería innecesaria y de información de relleno. El esquema te ayudará a identificar lo importante, ya que debe ser conciso y contener solamente los datos clave. Te ayuda a estructurar y organizar la información, pues para elaborarlo vas a separar las ideas por niveles o jerarquías y podrás percibir a simple vista las relaciones existentes entre los datos. Te dará una visión más clara del tema que un bloque de texto y podrás moverte rápido por él. Y finalmente, también harás los repasos mucho más rápido. Usa reglas mnemotécnicas. Aunque quieras basar tu estudio únicamente en la comprensión, esto no siempre es posible. Existen datos que por mucho que rebusques, no hay una secuencia lógica que te facilite llegar a ellos mediante el razonamiento.
es el caso de las secuencias de números o palabras, por ejemplo, cuando en primaria te tenías que aprender las preposiciones. En este caso sí deberás recurrir a la memorización, pero no releyendo continuamente los mismos datos en busca de memorizarlos por la fuerza, te daría mucho trabajo. En vez de eso, utiliza reglas mnemotécnicas. Estas son técnicas de memorización que te facilitarán el aprendizaje de este tipo de datos. Se basan, por decirlo de forma resumida, en hacer que los datos sean memorables, añadiéndoles una carga emotiva o llamativa y sirviéndose de la asociación y la visualización. Existen muchas técnicas, si quieres saber más hablaremos de ellas en otro vídeo. Úsalas y memorizarás cualquier cosa mucho más rápido. Usa tarjetas de estudio. ¿Las conoces? Es posible que no hayas oído hablar de ellas. Yo personalmente las descubrí siendo universitario. Son muy sencillas y existen aplicaciones web para hacerlas. Si prefieres ir a lo manual, toma un papel y escribe por una cara la pregunta o concepto que quieres aprender y por la otra la respuesta o definición. Numéralas y lleva un registro en que anotes las preguntas que fallas. Estas son con las que te pararás más la próxima vez que las uses. Utilizando tarjetas de estudio a menudo, tu aprendizaje será más ameno y entretenido. Además, es una herramienta útil para comprobar qué tan bien preparado tienes el tema e identificar qué llevas mejor y peor. Explícaselo a otra persona. Busca a un familiar, a un amigo, a alguien a quien explicarle lo que estás estudiando. Si no encuentras a nadie, da igual, hazlo frente al espejo. Sobre todo, te recomiendo que se trate de alguien que no sepa absolutamente nada al respecto del tema que vas a exponer y se lo cuentes de la forma más sencilla posible, tal como se lo contarías a un niño. Si puedes hacerlo, es señal de que lo tienes bien aprendido. Para explicar un tema a otra persona, necesitas comprenderlo muy bien o no serás capaz. Mientras explicas el tema, al igual que harías en un examen, estás recordando la información para presentarla. Es una manera perfecta de percatarte de si de verdad sabes lo que estudiaste o si deberías estudiar más. Aplica estos 7 consejos y transfórmate en ese alumno que confía en lo que sabe, que comprende y recuerda todo lo que estudia y que obtiene siempre los resultados que desea. Mejorarás tu capacidad mental, estudiarás mucho más rápido y con menos esfuerzo. En resumen, di adiós a la chapatoria. Comprende lo que estudias, usa tus propias palabras, haz esquemas, usa reglas mnemotécnicas, usa tarjetas de estudio y explícaselo a otra persona. Si quieres más consejos para mejorar tu rendimiento como estudiante, puedes ver los vídeos anteriores de esta lista de reproducción y suscribirte al canal, sin olvidarte de activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.